Hola, hola. Sí, doctor. Sí se ve. ¿No se ve? ¿Se ve, doctor? Ah, sí se Sí ve. se Ya. ve. Ok, ok. Yo estoy tomando, el Zoom me pasa el listado de todos los que han entrado a la reunión y a eso va a ser la asistencia que yo después voy a plasmar en mis listas oficiales, ¿no es verdad? Entonces, por eso que estamos entrando con su debida antecedencia, para que todo el mundo, yo estoy admitiendo ahí a todos aquellos que están llegando medio rezagados, pero también no voy a estar todo el tiempo admitiendo a la gente, ¿no? Porque si no, demoramos mucho para desarrollar el tema. Muy bien, fiebre hemorrágica. Vamos a ver, aquí tenemos la unidad de epidemiología de fiebre hemorrágica de Bolivia. ¿Cómo lo define a esta enfermedad? Es una enfermedad aguda producida por el virus machupo del género arenavirus. ¿Ya? Entonces yo les rogaría a los que ya están presentes ahí que enciendan su cámara para que yo les pueda ver el rostro. ¿Ya? Eh, Muy bien, entonces esa es la definición de la unidad epidemiológica de fiebre hemorrágica boliviana. Enfermedad aguda producida por el virus machupo del género arenavirus. Entonces, agente etiológico, fíjense, es el virus machupo. ¿De dónde viene ese nombre de machupo? Ese nombre de machupo viene porque los primeros casos que aparecieron alrededor de la década del 60, 1960, en una provincia del Beni, la provincia de San Joaquín, en la ciudad de San Joaquín, ahí hay un río que tiene el nombre de Machupo. Y de ahí entonces agarraron el nombre para ponerle a este virus. Entonces le voy a leer rápidamente. Sigo admitiendo a la gente porque están llegando medio atrasados, ¿no? Muy bien, entonces dice que a partir del 59 se produjeron brotes de fiebre hemorrágica boliviana en la zona rural del departamento del Beni, en la zona de San Joaquín, cerca de la frontera oriental de Bolivia. En esa localidad, la rápida propagación de la enfermedad, de la rápida propagación y la muerte espantosa de los aldeanos que padecían fiebre provocaron un pánico generalizado, lo que llevó a las autoridades bolivianas a solicitar asistencia de científicos estadounidenses. Bueno, muy bien, esa es la historia, que los primeros casos en la década del 60 apareció en la zona de San Joaquín, en el Beni, y eran casos mortales de esta enfermedad. Entonces eso como una historiación para que ustedes vean que vinieron científicos americanos a estudiar esta nueva enfermedad que recién estaba apareciendo, y le estoy hablando, como le digo, de la década del 60, la verdad. Muy bien, vamos a ir entonces a la próxima diapositiva. Aquí está. Sigo yo admitiendo a la gente aquí que está llegando, ya medio atrasada. Es la última vez que autorizo la admisión de la gente atrasada que llega, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar nunca. Bueno, entonces, fíjense ustedes, aquí está el agente etiológico. Fíjense que hay varios tipos de agente etiológico para una familia de enfermedades, o sea, para una serie de enfermedades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 enfermedades que son producidas por esta familia del virus, que fíjense, aquí lo vamos a poner. La familia es el Arenoviridae, se escribe, y se pronuncia Arenoviridae. Yo me voy a poner el apuntador para que ustedes me sigan. Entonces sigan el apuntador. Dice aquí familia Arenoviridae. Viridae se escribe. Género Arenavirus. Especie. Entonces estas son las 6 especies que tiene esta familia de los Arenaviridae. ¿Ya? Entonces la primera especie es el virus de Lassa, con doble S, que da la fiebre de Lassa, que Lassa es una ciudad de Italia, ¿no? Luego tenemos el virus de la linfocoriomeningitis, llamada coriomeningitis linfocítica. Esa es la patología que produce este virus llamado
virus de la linfocoriomeningitis. Luego tenemos el virus Junín, da la fiebre hemorrágica argentina. Luego tenemos el virus Machupo, que produce la fiebre hemorrágica boliviana. Luego tenemos el virus Guaranito, que produce la fiebre hemorrágica venezolana, y el virus Sabia, que produce la fiebre hemorrágica brasilera, ¿verdad? Entonces ahí yo le estoy haciendo una recopilación de todos los agentes etiológicos de Sudamérica y de Italia que producen esta enfermedad que se conoce con nombres diferentes, ¿no? Fiebre de Lassa en Italia, coriomeningitis linfocítica, es decir, dependiendo del género y de la familia del mismo virus. En el caso de la fiebre hemorrágica boliviana, virus Machupo, el virus Junín en la Argentina, el virus Guaranito en Venezuela y el virus Sabia en el Brasil. Entonces, esos son las distintas enfermedades que produce la misma familia y género de virus que estamos hablando, ¿no es verdad? Muy bien. Vamos a ir entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a dejar el apuntador aquí y vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Mecanismo de transmisión o contagio. Estamos siguiendo exactamente la estructura que seguimos en las clases presenciales y es la estructura que ustedes también emplean para hacer sus exposiciones de los grupos de exposición. Muy bien. Entonces, el mecanismo de transmisión y contagio. Primero, aquí está, número 1. El virus está contenido en las heces de un tipo de roedor, fíjense, un tipo de roedor de la zona selvática, que aquí está, o sea, en la materia fecal de ese roedor, ahí está el virus Machupo, ¿no es verdad? Fíjense que ese virus eliminado por la materia fecal y la orina de estos roedores, es decir, se inhala esas heces fecales que se resecaron, se hicieron polvo y vino el viento y la levanta, entonces ese polvo que es levantado por el viento es respirado por esas personas y de esa forma se contagian. Entonces, el virus está contenido en el roedor de las heces fecales de estos roedores, tipo ratones, ¿no? Después, el segundo, las heces infectadas secas contenidas en polvo se transportan en el aire. Tercero, hay inhalación de esas heces fecales que están en polvo por el ser humano. Cuarto, los síntomas que son dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza y tos que caracterizan esta enfermedad, pero que después te van a ver que es mortal, es grave, y el malestar respiratorio agudo. Comienza a tener una insuficiencia respiratoria aguda, la tienen que internar en terapia intensiva. Ustedes van a ver que es bastante complicado el tratamiento de esta enfermedad, ¿ya? Yo sigo admitiendo aquí gente que llega atrasada, como les digo, y nos está atrasando también a nosotros, pero lo estoy admitiendo, admitir a todos prácticamente. Ya ha entrado bastante gente, tengo la numeración aquí, los nombres también. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a dejar aquí está. Mecanismo de transmisión o contagio nuevamente. Entonces voy a agarrar el apuntador y les voy a mostrar aquí está el roedor. Fíjense el ratón ese que es del monte, llamado el ratón, el nombre científico es Calomis callosus. Calomis callosus. Sigan el apuntador. Aquí está el nombre que siempre está en latín, los nombres científicos, ¿no es verdad? Es el hospedero natural. Ese virus machupo parasita en forma saprófita estos roedores que ya hemos visto en el anterior cuadro, y ahí es que se reproduce en la materia fecal de ese roedor. Sale el virus que es resecado por el viento y prácticamente levantado hacia la atmósfera, y respirando esas micropartículas de materia fecal resecada de este Calomis callosus es que el paciente se va a infectar.
El contagio por contacto, entonces vamos a ver, contagio por contacto directo con el ratón o inhalación de sus excretas. Ahí está nuevamente repitiendo el mecanismo de transmisión y contagio. ¿La verdad? Muy bien. Vamos a meter otra vez gente ya después y vamos a seguir. Muy bien. Mecanismo de transmisión y contagio nuevamente. Vamos a poner nuevamente el apuntador para que ustedes me sigan. Dice, la fiebre hemorrágica boliviana, descripción clínica. Aquí ya nos está hablando un poco de la sintomatología, o sea, del cuadro clínico. Tiene un periodo de incubación de 7 a 16 días. Ese es el periodo de incubación, 7 a 16 días. 2. La transmisión por las excretas del roedor Calomis callosus a través de 1. Contaminación de los alimentos. Es decir, si usted tiene alimento en una alacena, en una despensa ahí, y todo eso está lleno de ratones, esos ratones de la zona selvática, el Calomis callosus que entra, come el arroz, el maíz, la harina que está almacenada, entonces ya se contamina, ¿no? ¿Verdad? Deja sus excretas ahí en todos esos alimentos y de esa forma va a contaminar a la persona. Los aerosoles que hemos dicho, esa materia fecal en el monte donde hace sus necesidades el ratón Calomis callosus, se reseca y esas partículas son levantadas por el viento y los habitantes de esa zona que respiran ese aire con esos aerosoles, esas partículas, se infectan, ¿no verdad? Entonces, aerosoles o abrasiones de la piel. Otra cosa también, además de la contaminación de los alimentos, los aerosoles que están flotando en el aire, otra forma de contaminación es si usted tiene una escoriación en la piel, por ejemplo, supóngase, y usted está, no sé, en un charco, en una poza de algún río, que cuando está en tiempo seco, el río corta su cauce y se forman las pozas, ¿no es verdad? Entonces esas pozas con poca agua a veces tienen orina del Calomis callosus, del ratón, y puede entrar el virus por las escoriaciones que tengan en las piernas, por ejemplo, ¿no? Que se metieron a esa agua que estaba contaminada y entonces por esa escoriación de piel puede entrar el Calomis callosus. Por eso dice ahí abrasiones de la piel contaminada con las excretas de ese ratón llamado Calomis callosus, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a la próxima. Ahí está. Fiebre hemorrágica boliviana. Fíjense, como esta es una enfermedad infecciosa grave, es de notificación compulsoria, o sea, obligatoria. Entonces, el Ministerio de Salud, a través de todos los sedes en el país, es decir, hay una resolución de que todos los centros de salud, todos los hospitales, todos los consultorios, policonsultorios, etcétera, tienen que hacer la notificación obligatoria cuando se encuentran con un caso de fiebre hemorrágica boliviana. Le voy a leer la notificación. Es de notificación inmediata obligatoria por el médico más rápido, por el medio más rápido al nivel inmediatamente superior. O sea, si un centro de salud va al director del centro de salud, ahí va al hospital correspondiente, al superior que es la red de salud, o sea, el coordinador de la red de salud, y de ahí lo mandan al sede, ¿no? El responsable de la atención debe llenar la ficha epidemiológica y enviar copia a la gerencia de la red. Control. El paciente debe ser hospitalizado para tratamiento sintomático y de sostén. Se deben investigar los contactos del núcleo familiar y el control de roedores. Entonces, inmediatamente que se notifica que hay un caso de fiebre hemorrágica boliviana, y al sede inmediatamente va una unidad de bloqueo de epidemia. Entonces van a tratar de bloquear el foco para que no se siga propagando la enfermedad. Entonces, por eso es que hay que hacer esta notificación compulsoria y obligatoria a través de las redes de salud. Muy bien, sigamos. Aquí está entonces historia de la enfermedad. Bueno, como yo les decía, esta enfermedad no vamos a leer esos detalles, ¿no? Porque lo vamos a hacer rápido. Yo les decía antes que los primeros casos en la década del 60, los primeros casos aparecieron en el departamento del Beni.
¿ya? Más específicamente en la ciudad de San Joaquín. Ahí cerca de San Joaquín hay varios ríos, uno de esos es el río Machupo. De ahí agarró el nombre este virus de virus Machupo, ¿de verdad? Muy bien, murieron varias personas, se hizo la notificación al Ministerio de Salud de La Paz, vinieron algunos científicos de los Estados Unidos a investigar sobre esa enfermedad nueva que no se conocía y entonces ahí determinaron los primeros conocimientos sobre la fiebre hemorrágica boliviana, que era producida por el virus Machupo, etcétera, etcétera, ¿no? Después pasaron mucho tiempo y en la década después vamos a ver toda la historia completa más adelante. Pasaron a ver ya hace poco tiempo, o sea, más cerca, es decir, en la zona del Chapare. Es decir, después de aparecer en la década del 60 en San Joaquín, después fue a la Chiquitanía, aparecieron casos en la región de San Ignacio de Velasco, toda esa zona, y después aparecieron en el Chapare. Eso lo vamos a ver después, eso es historia. Sigamos con la otra planta. Bueno, cuadro clínico. Entonces vamos a insistir ahora en el cuadro clínico de la enfermedad. La fiebre hemorrágica boliviana tiene varios periodos. Dice, el periodo de estado, o sea, ustedes saben que toda enfermedad y efecto contagioso sobre todo tiene un periodo de incubación. ¿Y qué es el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde que entra el agente etiológico al cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas. Luego, cuando ya está todos los síntomas presentes, se llama periodo de estado. Entonces ya esa enfermedad ya está en el periodo de estado. Por eso aquí dice, el periodo de estado es de 7 a 15 días y se caracteriza por fiebre, sudoración, malestar general, cefalea, dolor retroorbital, conjuntivitis y postración. Esos son los primeros síntomas de la fiebre hemorrágica boliviana. Después de 3 a 4 días aparece un exantema en tórax. Usted sabe que el exantema es esas lesiones en piel, no debe ser que pueden ser máculas o pueden ser pápulas, ¿no es verdad? Dependiendo si es al ras de la piel o es en alto relieve. Entonces aparece ese exantema. Ese exantema es muy frecuente en todas las enfermedades virales. Entonces hasta ahí no hay ninguna novedad. Bueno, añadiéndose más tarde petequias. Usted sabe que las hemorragias de piel se clasifican en 4 tipos. Cuando son puntiformes, bien chiquititas, como un punto, se llaman petequias. Un poquito de mayor tamaño se llaman equimosis. De mayor tamaño vienen las púrpuras. Y ya cuando son bastante masivas, vienen los hematomas. Entonces esa es la gradación de una hemorragia de piel. Petequia, equimosis, púrpura y hematoma. Del más simple al más complejo. ¿De verdad? Muy bien, entonces aquí dice, añadiéndose más tarde petequias, edema de la cara, cuello y parte superior del tórax. Entonces ahí se va completando la sintomatología. Luego aparece la leucopenia con trombocitopenia y albuminuria. O sea, disminuyen los glóbulos blancos, leucopenia. Disminuyen la plaqueta, trombocitopenia. Y se elimina mucha albúmina por la orina, que es una proteína que no debe eliminarse por orina. Entonces quiere decir que hay ahí una falla renal ya, se está perdiendo albúmina, que es proteína. Entonces hay albuminuria. Después tenemos 4. Las infecciones graves producen hemorragias, encefalopatía, bradicardia, hipotensión y shock y muerte. Entonces, fíjense, el enlace final es una encefalopatía con bradicardia, con hipotensión y shock hipovolémico por la hemorragia, ¿no es verdad? Y muerte del paciente. El periodo crítico es el 7º al 10º día. O sea, entre el 7º y el 10º día, es decir, son los días más graves del paciente. Si ella superase del 7 al 10º día, es decir, tiene más chance de sobrevivir. Pero generalmente la gran mayoría muere en ese lapso, en la terapia intensiva, que es la etapa crítica de la fiebre hemorrágica boliviana. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a la próxima. Aquí la clínica, nuevamente, vamos con el apuntador.
hacer algunas puntualizaciones. El periodo de incubación, que no tiene síntomas, por supuesto, que es asintomático, y después viene el periodo de estado. Nuevamente le enunciamos los síntomas: fiebre, cefalea, petequia, hemorragia gingival, o sea, de la encía, y conjuntival. Después hay una enfermedad en los vasos sanguíneos con pérdida capilar, vasoconstricción y shock. Eso lleva al shock, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver después. Enfermedad neurológica, hay hiporreflexia, alteraciones de la marcha, coma y el paciente muere, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ir a dejar el apuntador aquí y vamos a la siguiente diapositiva. Aquí fíjense, ya en la anterior diapositiva yo le voy a mostrar con el apuntador. Aquí fíjense, en la conjuntiva de los ojos, fíjense, hay hemorragia. Aquí que está mostrando hay hemorragias gingivales, o sea, las encías comienzan a sangrar, hay hemorragia en la conjuntiva del ojo, y ya vamos a ver en esta otra diapositiva, fíjense que hay epistaxis. El paciente está sangrando por las fosas nasales. Esto se llama epistaxis, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la otra diapositiva. Aquí está clarito también la hemorragia conjuntival. Fíjense que la conjuntiva de los ojos, hay sangre, está roja, entonces es hemorragia conjuntival. Sigamos. Aquí vamos a ver entonces un parágrafo que habla sobre la historiación de este virus. Este virus lidera las mayores alteraciones de los sistemas vasculares neurológicos en Argentina, con mayor incidencia en el otoño, con una mortalidad de 20 al 30%. Este virus fue identificado en 1950 en la Argentina, ¿no? Y su vector en 1958. El ratón maicero en la región central de la ciudad de Junín. Pero yo viví en la Argentina, ustedes saben, yo viví como 6 años en la Argentina, allá hice el curso de medicina en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, conozco bastante bien esa zona. Entonces, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica, la más poblada, donde está la capital federal, que es Buenos Aires también. Entonces, ustedes saben que la República Argentina tiene un gobierno federal, que está formado por lo que es estados en Brasil. En la Argentina se llaman, es decir, provincia, ¿la verdad? Entonces, las provincias, la capital de la provincia más rica, que es la provincia de Buenos Aires, la capital es la ciudad de Buenos Aires. En el centro de la ciudad de Buenos Aires está la capital del estado. O sea, la ciudad de Buenos Aires está formada por, en la provincia de Buenos Aires, y es capital de esa provincia de Buenos Aires, que es, ahí está la ciudad de La Plata, ¿no? Y la capital federal está en el centro, o sea, son unas 4 manzanas a la redonda, se llama capital federal del Gran Buenos Aires y de todo el país. Bueno, muy bien. Entonces, ahí hay una zona que produce mucho maíz, es la zona de Junín, hay una ciudad que se llama Junín, y entonces ahí hay ese ratón que produce, que transmite esta enfermedad, entonces se llama ratón maicero, por eso que aquí dice en 1958, ratón maicero en la región central de la ciudad de Junín. No está nombrando una ciudad que produce grandes cantidades de maíz, y al haber mucho maíz, hay mucho de ese ratón que le han llamado ratón maicero, ¿no? Bueno, su identificación se da por la PCR y aislamiento, ELISA y inmunofluorescencia indirecta. Entonces aquí ya nos está dando, fíjense, del diagnóstico, ya nos está dando 3 pruebas que deben hacerse. Fíjense, PCR, ELISA y inmunofluorescencia indirecta, IFI, que está abreviado ahí. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se hace el diagnóstico de la fiebre hemorrágica boliviana? Entonces me va a decir de 3 formas: por la polimerasa, PCR, el test de ELISA o la inmunofluorescencia indirecta. El tratamiento administrando plasma proveniente de personas convalecientes antes del 8º día de infectado. Esto reduce de 20 a 3% de la mortalidad.
Entonces, fíjese, como no hay tratamiento específico para esta enfermedad, no hay tratamiento, ¿ya? Entonces, lo que se hace y todavía se sigue haciendo es lo que hacíamos en tiempo del COVID, nosotros acá. No sé si ustedes se recuerdan, en tiempo del COVID, como no se sabía nada de la enfermedad, es decir, no se había hecho un estudio todavía, y lo único que se hizo en un determinado momento era transfundir plasma de pacientes que ya habían tenido COVID y tenían los anticuerpos contra el COVID en su suero. Entonces me acuerdo que se hacían contactos en todos los departamentos de gente que ya había superado el COVID, se que contactaba a la familia para que viajen a Santa Cruz, se les saque la sangre, el suero, el plasma, etcétera, y con escaso resultado bueno, ¿no es verdad? O sea que no era la solución también, pero era lo único que se podía echar mano y a veces los pacientes se les prolongaba un poco más la vida, pero acababan falleciendo también. Entonces, lo que se hace en este caso también es utilizar el plasma de personas convalecientes de fiebre hemorrágica, ¿ya? Argentina o boliviana, lo que sea, o ecuatoriana, etc., ¿no? Entonces, esa era la única forma de tentar un tratamiento. Vamos acá, nuevamente. Entonces, aquí fíjense, fiebre hemorrágica Machupo, Bolivia. Es transmitida por el calor calloso, se caracteriza por el comienzo lento, con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, peteque en la parte superior del cuerpo y sangrado por la nariz. Los pacientes responden bien a la vacuna contra el virus de Junín. Muy bien. Entonces, fíjense que hay varios tipos de vacuna, pero eso es para prevenir, ¿no es verdad? Ya no es para curar. Una vez enfermo ya es más grave, ¿no es verdad? Aquí, por ejemplo, en la Argentina está la vacuna con el virus Junín, ¿no? Y esa es la que se está utilizando ahora en algunos países, ¿no? Entonces vamos a seguir. Aquí está, oye. Entonces aquí está profilaxis. Entonces, la profilaxis pasa por aislamiento de los pacientes y el manejo cuidadoso de sus excretas para evitar el ciclo de transmisión. Poner en cuarentena los lugares donde se da el brote del virus. Fíjense. Las muestras, porque es tremendamente contagiosa. Y van a ver ustedes que la OMS, la OMS, cataloga como de nivel 4 prácticamente. Ustedes van a ver que la indumentaria que tienen que utilizar la persona que están, es decir, trabajando con cadáveres, pacientes, etcétera, tienen que tener una indumentaria bien especial que después la vamos a describir. Dice, poner en cuarentena los lugares donde se da el brote del virus. 3. Las muestras que se analizarán de los pacientes se deben tratar con suma precaución debido a su alta contagiosidad. 4. El personal médico debe seguir medidas de protección extrema. Y después vamos a ver la próxima, ponerla aquí, vamos a ver la próxima. Fíjense aquí, esa indumentaria de blanco, fíjense, unos mandiles, tienen gorro, barbijo, bota y tienen hasta una fuente de oxígeno interna para no respirar el aire externo, porque el aire externo puede tener esa partícula de la materia fecal del calómico calloso, que son los aerosoles, y al respirar el personal que está tratando de evacuar cadáveres de pacientes, etcétera, etcétera, puede respirar eso e infectarse. Entonces, por eso es que el traje especial, que lo vamos a ver aquí más adelante, aquí a grandes rasgos, fíjense. Entonces, esto es lo que dice la OMS. Esta enfermedad pertenece al nivel 4 de contagiosidad, que uno lo viene en niveles más altos. La fiebre hemorrágica boliviana, la fiebre hemorrágica argentina, el virus de Marburgo, el ébola, el virus de Lassa y otras enfermedades hemorrágicas están considerados en este nivel 4 de contagiosidad. Al manipular peligros biológicos de este nivel, el uso del traje, el traje se llama hazmat, con H y Z, fíjense, y T al final, traje hazmat. ¿En qué consiste? Es un traje de protección de materiales peligrosos.
y una fuente de respiración autónoma con oxígeno es obligatoria. Entonces, fíjense, además de la máscara, de la capucha, del barbijo, del overol que usan, de las botas, tiene que tener una fuente de oxígeno interna. O sea, hay un aparatito que les produce oxígeno a ellos internamente y no tiene necesidad de respirar el aire externo que puede estar cargado con aerosoles de las excretas del Calomis callosum, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente. A ver, aquí voy a poner el apuntador otra vez. Ahora sí. Muy bien. Entonces, arenavirus, vamos a ver, fíjense cómo se previene. Hay que prevenir. Primero acá a la izquierda, vamos a poner aquí el apuntador, dice lavarse las manos constantemente. A la derecha dice consumir las verduras cocidas y no crudas. Abajo a la izquierda, a donde está el apuntador, fíjense acá dice lavar las frutas y verduras. A la derecha, no consumir frutas en la calle. Entonces abajo nos hace recuerdo de la sintomatología, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces dejo el apuntador ahí y nos vamos a la siguiente. Entonces aquí fíjense rápidamente, por eso yo les decía, hay una diapositiva, no vamos a perder tiempo, pero de la historiación rápida la voy a leer ya rápidamente porque está terminando el tiempo. Descrita a finales de los 60, provocó brotes importantes a partir de 1975, el virus machupo, arenavirus, año en que se produjo 7 casos y 2 defunciones en San Joaquín. La fiebre hemorrágica boliviana permaneció silente hasta 1993, cuando se notificó un caso en la provincia de Mamoré. En 1994 se presentaron nuevos casos con 6 defunciones en la provincia de Itene. En 96 hubo 3 casos no mortales siempre en el departamento del Beni. Clínicamente cefalea, mialgia, astenia, anorexia, petequia, gingivorragia, tendencia a shock y daño neurológico por convulsiones. Incubación 5 a 16 días, sin tratamiento, probable sensibilidad a la ribavirina. Fíjense, no hay tratamiento, dice, probablemente sea un poco sensible a la ribavirina, que es un antiviral, pero es carísimo y no es así tan efectivo que digamos, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, nuevamente, no hay tratamiento específico aún. El tratamiento sintomático y de sostén. Pero como se pudo ver en los casos de pacientes con este mal, en Bolivia es claro que el arenavirus es mortal. Se recomienda mantener al paciente en reposo y realizar controles clínicos frecuentes y de su estado de hidratación. 3. La medicación se debe administrar por vía oral o endovenosa. La vía intramuscular y subcutánea están contraindicadas por la diátesis hemorrágica y para evitar el riesgo de infecciones sobreagregadas. O sea, como el paciente está sangrando, entonces usted tiene que evitar hacer inyecciones intramusculares, etcétera, porque ahí donde mete la aguja va a sangrar, ¿no? Por esta misma razón se recomienda evitar las canalizaciones y sondas vesicales o cualquier otro procedimiento invasivo, salvo que sea estrictamente necesario. Se sugiere lo siguiente: analgésico y antitérmico, paracetamol y derivados pirazolónicos, antiácido, gel de hidróxido de aluminio, antiemético, metoclopramida, 6. Antidiarreico, lo que actúan con disminución de la mortalidad intestinal, como la loperamida. Conviene evitar el uso de lo que contienen bismuto, que pueden enmascararla y dar reacciones de melena, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a dejar el apuntador porque esto está terminando ya y se terminó. Muy bien, entonces ahora vamos a compartir ahí. Y si hay alguna preguntita así rápidamente, todavía tenemos unos 2 minutos. Entonces, hemos tratado de darle, con todas las limitaciones que tiene la forma virtual, pero creo yo de que alguna cosa le va a quedar y, y bueno, es un tema más que va a entrar para el examen, para el tercer parcial. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, pórtense bien, un abrazo, nos vemos ya el próximo viernes ya en forma presencial en la clase, en la sala de aula, ¿no es verdad? Chao, chao, voten bien, voten con el corazón y esperemos que elija un gobierno decente, ¿no? Porque el que hemos tenido hasta ahora es un desastre. Chao, chao, un abrazo.
Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctora. Uy. ¿Qué era, niña? ¿Quería hablar algo?